Una nueva historia aguarda en las sombras. Bienvenidos a Venganza Perfecta. Antes de encender la luz sobre el misterio de hoy, cuéntenos. ¿Desde qué ciudad nos escuchan en este preciso instante? Silencio ahora. Porque la narración comienza. Mi abuelo, un hombre que fue soldado y un brillante empresario, falleció tras una enfermedad repentina. El funeral acababa de concluir cuando toda la familia se sumergió de inmediato en asuntos de la herencia. Siempre pensé que dejaría un testamento, ya que durante años me había dicho, Archer, el futuro de esta empresa está en tus manos. Pero cuando el tribunal emitió los documentos de la herencia, no se presentó ningún testamento. Todo el patrimonio recayó automáticamente en mi padre. Apenas unos días después, me echó de la empresa y le entregó el puesto ejecutivo a mi hermano menor, un hombre que nunca ha trabajado en serio ni un día en su vida. Perdí tanto a la persona que más amaba como mi carrera. Pero entonces, en una noche lluviosa, apareció un extraño. Me entregó un sobresellado, me miró directamente a los ojos y dijo una sola cosa: necesitas saber la verdad. Temblando, abrí el sobre y lo que había dentro me dejó atónito. Hola, mi nombre es Archer May. Tengo 30 años y vivo en Denver, Colorado, una ciudad no tan bulliciosa como Nueva York, pero lejos de la tranquilidad de los pueblos pequeños. Denver tiene un cierto equilibrio, lo suficientemente vibrante como para sentir el pulso de la vida, pero lo suficientemente tranquila como para escuchar mis propios pensamientos. Pero, para ser sincero, mi vida nunca ha sido verdaderamente pacífica. No por esta ciudad, sino por mi familia. Una historia larga y complicada, llena de sombras y heridas que nunca sanan del todo. Crecí en lo que la gente podría llamar una familia acomodada. No del tipo de riqueza ostentosa con mansiones lujosas o superdeportivos, sino lo suficientemente cómoda como para no preocuparse nunca por la comida o la ropa. Mi familia es dueña de una empresa de construcción e inversión inmobiliaria, May & Sons. Un nombre que suena prestigioso, pero que esconde un laberinto de conflictos en su interior. El hombre que sentó las bases de todo fue mi abuelo, Eugene May, un exsoldado, un hombre al que siempre respeté, no solo porque era mi abuelo, sino porque me enseñó casi todo lo que sé sobre la vida. Mi abuelo era un hombre extraordinario, alto, con una voz profunda y firme. Sus ojos siempre transmitían calidez. De niño, me sentaba a su lado a escuchar historias de su tiempo en el ejército. Hablaba de los duros días en el campo de batalla, de la disciplina de hierro, de cómo un hombre debe mantenerse firme incluso cuando el mundo se derrumba a su alrededor. Archer, dijo una vez, dándome una suave palmada en el hombro. En la vida, el honor es lo único que nadie puede quitarte, a menos que tú mismo lo entregues. Llevé esas palabras conmigo como una pequeña llama que ardía constantemente en mi corazón, especialmente cuando todo se volvió caótico. Después de dejar el ejército, mi abuelo construyó May & Sons desde cero. Desde una pequeña oficina en los suburbios de Denver, la convirtió en una empresa de renombre en la industria de la construcción. Trabajó con todo su corazón, no solo por dinero, sino porque creía que cada proyecto era un legado, una marca de honestidad y responsabilidad. Siempre decía, un edificio sólido debe construirse sobre cimientos de justicia. Así trataba a todos, desde los empleados hasta los socios. No era solo un empresario, era un maestro, un guía. Yo era más cercano a mi abuelo que a cualquier otra persona de la familia. Mi madre falleció cuando yo era joven, y a mi padre, Harvey May, nunca le importó realmente ser padre. Mi padre era un hombre astuto, hábil para navegar en los mundos de los negocios y la política. Tenía conexiones de las que la gente solo susurraba a puerta cerrada, apretones de manos en la sombra y sonrisas amables que ocultaban motivos ocultos. Para él, May & Sons no era el legado de mi abuelo. Era una máquina de hacer dinero. Le encantaban las fiestas extravagantes, los relojes caros y la sensación de poder que conllevaba sentarse en la silla del director ejecutivo. Pero no era él quien realmente dirigía la empresa. Solo quería las ganancias y el prestigio. Luego está Brandon, mi hermano menor. 4 años más joven que yo. A veces siento que es más inmaduro que un niño. Es una versión más pequeña de nuestro padre. Obsesionado con el glamour, ansioso de atención y siempre buscando ser mimado. Brandon trabajaba en la empresa supervisando una pequeña parte del marketing externo, pero todos sabían que era un cargo solo de nombre.
Carecía de habilidad, de dedicación, y en lo único que destacaba era en adular a nuestro padre y presumir de cosas que no se había ganado. Yo era diferente. Criado bajo la guía de mi abuelo, llevaba una parte de él. Su disciplina, su integridad y su creencia de que el trabajo no se trata solo de ganar dinero, sino de construir valor. Cuando me gradué de la universidad, mi abuelo me llamó a su oficina. Una habitación sencilla con un viejo escritorio de madera y una foto enmarcada de él con su uniforme militar. Archer, dijo, quiero que me ayudes a preservar este legado. No por el dinero, sino por lo que hemos construido. Ese fue el día en que me convertí oficialmente en el director ejecutivo de Mayan Sons con solo 25 años. Me entregué al trabajo como un poseso. Quería demostrar que era digno de la confianza de mi abuelo. Aprendí a leer planos técnicos, a negociar con contratistas y a establecer relaciones con los clientes. Algunas noches dormía en la oficina, con papeles apilados en mi escritorio y café frío a mi lado. Una vez, saqué a la empresa de tratos difíciles, como la vez que casi perdimos un contrato importante con un conglomerado inmobiliario porque un competidor jugó sucio. Volé a Chicago, me reuní con el cliente cara a cara y lo convencí con mi sinceridad y un plan detallado que había preparado durante 3 días sin dormir. Ganamos ese contrato, y mi abuelo, aunque ya estaba retirado, vino a la oficina a abrazarme. Estoy orgulloso de ti, Archer, dijo. Pero la vida nunca fue tan simple como esperaba. Bajo la pulida superficie de la familia May, comenzaron a aparecer grietas. Mi padre se volvió más distante, preocupándose solo por los números de las cuentas bancarias y las conexiones poderosas. Brandon se hundió más en una vida de indulgencia, gastando imprudentemente y apoyándose en el apellido familiar. Traté de mantener todo en equilibrio para proteger el legado de mi abuelo, pero no sabía que se avecinaba una tormenta. Una tormenta que destruiría todo lo que apreciaba. Todo comenzó a desmoronarse en una mañana gris de octubre en Denver, con una ligera llovizna cayendo del cielo. Estaba en la oficina revisando el progreso de un importante proyecto de construcción cuando sonó mi teléfono. La voz temblorosa de la ama de llaves de mi abuelo, Clara, llegó a través de la línea. Archer, ven al hospital de inmediato. El señor Eugene no está bien. Mi corazón pareció detenerse. Lo dejé todo. Papeles, portátil, café aún caliente, y salí corriendo de la oficina, conduciendo como un loco por las calles resbaladizas. Cuando llegué al hospital, mi abuelo yacía allí, en la cama del hospital, con el rostro pálido, pero aún con la expresión resuelta de un soldado. Había tenido un derrame cerebral, dijo el médico, y no quedaba mucho tiempo. Sostuve su mano, frágil pero aún cálida, y traté de contener las lágrimas. Archer, susurró, su voz débil pero clara. Aférrate a lo que te he enseñado. No dejes que te lo quiten. Asentí, aunque no entendí del todo a qué se refería. ¿Quiénes eran, ellos, y qué era, eso? Todo lo que supe en ese momento fue que estaba perdiendo a la persona más importante de mi vida. Mi abuelo falleció esa noche a la edad de 83 años. Me senté junto a su cama escuchando cómo la máquina se silenciaba lentamente, sintiendo como si el mundo se estuviera derrumbando bajo mis pies. No lloré, no porque fuera fuerte, sino porque no sabía qué hacer con el dolor que me desgarraba el pecho. Mi abuelo no era solo mi mentor, mi padre espiritual. Era la llama que iluminaba mi camino. Ahora esa llama se había extinguido y me sentía completamente perdido. Su funeral se celebró 3 días después, tan grandioso y concurrido como esperaba. Mayan Sons era un nombre conocido en Denver, y mi abuelo era un hombre respetado. Empresarios del mundo inmobiliario, soldados que habían luchado a su lado y empleados de toda la vida de la empresa vinieron a presentar sus respetos. La funeraria estaba llena de flores, coronas blancas inmaculadas mezcladas con condolencias formales. Yo estaba allí, con un traje negro, tratando de mantener la compostura, pero por dentro era una tormenta. Cada apretón de manos, cada pésame, se sentía como un corte silencioso, recordándome que mi abuelo se había ido de verdad. Mi padre, Harvey, apareció impecable como siempre. Traje a medida, cabello perfectamente peinado y una sonrisa social perfecta. Estrechó manos, ofreció agradecimientos medidos, pero vi la frialdad en sus ojos. No estaba de luto, no de verdad.
Para él, el funeral era solo un evento que superar, una oportunidad para consolidar su posición en el mundo de los negocios. Mi hermano menor, Brandon, fue aún peor. Llegó tarde, con un traje caro pero arrugado, y pasó la mayor parte del tiempo en un rincón mirando su teléfono, solo levantando la vista cuando alguien importante se acercaba a charlar. Lo observé, y por primera vez, sentí una distancia insalvable entre nosotros. No lo entienden, pensé. No entienden lo que realmente significa perder al abuelo. En los días posteriores al funeral, intenté volver al trabajo, pero nada se sentía igual. La oficina de May & Sons, que antes era mi orgullo, ahora se sentía vacía. Luego llegó el día del anuncio del testamento, una semana después del funeral. No esperaba mucho, no porque no me importara, sino porque creía que mi abuelo lo tenía todo planeado. Me había dicho más de una vez que yo me haría cargo de May & Sons, no solo porque era su nieto, sino porque confiaba en que yo mantendría sus valores. Archer había dicho durante un paseo por una obra, no construí esta empresa para que fuera una máquina de hacer dinero. La construí para que fuera un legado, y quiero que tú seas quien lo preserve. Le creí en esa promesa, y pensé que su testamento lo reflejaría. Nos reunimos en el despacho del abogado, una habitación fría con paredes de madera oscura y olor a papel viejo. Mi padre se sentó a la cabeza de la mesa, exudando confianza, como si ya supiera cómo se desarrollarían las cosas. Brandon se sentó a su lado, jugueteando con una costosa pluma estilográfica, con expresión indiferente. Yo me senté frente a ellos, tratando de mantener la calma a pesar de los latidos de mi corazón. El abogado de mi abuelo, Norman Pierce, un hombre delgado con gafas gruesas y voz seca, entró en la sala con una pila de documentos. Miró a su alrededor, sus ojos se encontraron brevemente con los míos, y sentí un mal presentimiento. Señoras y señores, comenzó Norman, con la voz plana como si leyera un informe. Lamento informarles que el señor Eugene May no dejó testamento. La sangre en mis venas pareció congelarse. Ningún testamento. Eso era imposible. Mi abuelo era meticuloso, disciplinado, un exsoldado que nunca dejaba nada al azar. Miré a mi padre, y la sonrisa en sus labios me provocó un escalofrío. Brandon levantó la vista de su pluma, sus ojos brillaban como si acabara de ganar la lotería. Sin testamento, continuó Norman, todo el patrimonio del señor Eugene se distribuirá según la ley a su heredero directo. Su hijo, el señor Harvey May. Mi padre se levantó, aplaudiendo una vez como si concluyera una reunión exitosa. Gracias, Norman, dijo, con la voz goteando autosatisfacción. Me aseguraré de que el legado de mi padre se gestione adecuadamente. Se volvió hacia mí, su sonrisa apenas ocultaba su triunfo. Archer, lo has hecho bien, pero creo que es hora de que esta familia tome una nueva dirección. No respondí. No podía. En mi mente, las palabras de mi abuelo resonaban. Palabras sobre el honor, el legado y la verdad. Pero ahora, se sentían como un sueño que se desvanecía. Salí del despacho del abogado y pisé las frías calles de Denver, sintiendo que no solo había perdido a mi abuelo, sino todo el mundo que había construido. Al día siguiente, mi padre convocó una reunión de accionistas en May & Sons. Asistí, aunque sabía que no me esperaba nada bueno. Frente a toda la junta, anunció que tomaría el control total de la empresa. Habló de una nueva visión, de cambios necesarios, pero yo sabía que todo era una actuación. Luego se volvió hacia Brandon, le puso una mano en el hombro y declaró que Brandon me reemplazaría como director ejecutivo. Él es el futuro de esta familia, dijo mi padre, con la voz llena de orgullo. Brandon sonrió como si acabara de ser coronado. Y luego, como una puñalada final, mi padre me miró directamente. Archer, has trabajado duro, pero creo que la empresa ya no te necesita. La sala quedó en silencio. Sentí los ojos de todos sobre mí, una mezcla de lástima e incomodidad. Quería protestar, decir que había vertido mi sudor y mi corazón para mantener May & Sons a flote en tiempos difíciles. Que esta era la empresa de mi abuelo, no la suya. Pero no dije nada. Me levanté, salí de la sala de reuniones y del edificio que una vez llamé hogar. La lluvia seguía cayendo, frías gotas golpeaban mi cara mientras salía a las calles de Denver. No tenía paraguas ni abrigo, solo un traje ahora empapado.
Caminé sin rumbo por calles familiares que ahora se sentían extrañas. Cada paso se hacía más pesado, como si llevara el peso de un mundo que acababa de colapsar. Maya Sons no era solo mi trabajo. Era mi sueño. La promesa que había pasado mi juventud cumpliendo. Y ahora me la había robado mi propio padre, un hombre que una vez pensé, a pesar de nuestra distancia, seguía siendo familia. Los días siguientes pasaron en una neblina. Regresé a mi pequeño apartamento, un lugar en el que rara vez había pasado tiempo porque el trabajo siempre me mantenía ocupado. Ahora se sentía como una jaula que me atrapaba con pensamientos ineludibles. Me tumbé en el sofá, mirando el techo, tratando de encontrar una razón para levantarme cada mañana. Pero todo lo que sentía era vacío. Mi abuelo se había ido. La empresa estaba perdida y la familia. Lo que siempre me dijo que apreciara era ahora solo una broma amarga. El dinero comenzó a escasear. No era de los que gastan imprudentemente, pero mis ahorros no eran suficientes para mantenerme para siempre, especialmente sin ingresos. Solicité trabajo en otras empresas de construcción en Denver, pero cada vez recibí rechazos amables. Un viejo amigo que ahora trabajaba para una gran corporación me envió un mensaje de texto. Archer, odio decir esto, pero corre el rumor de que tu padre está hablando mal de ti a los socios comerciales. Tiene mucha influencia, ya sabes. Leer ese mensaje fue como un puñetazo en el pecho. Mi padre no solo me había despedido. Se estaba asegurando de que nunca me recuperara. Empecé a aceptar trabajos esporádicos para sobrevivir. Conduje camiones de reparto, limpié obras de construcción, incluso trabajé como camarero en un pequeño bar en las afueras de la ciudad. Estos trabajos no se correspondían con mis habilidades ni me aportaban ningún orgullo, pero me mantenían a flote. Cada día, me despertaba, me ponía ropa de trabajo gastada y me decía a mí mismo que solo era temporal. Una tarde, me invitaron a una reunión familiar en casa de mi padre. Decidí ir, queriendo enfrentarme a mi padre y a Brandon, aunque solo fuera para demostrar que seguía en pie. La reunión se celebró en la mansión de mi padre en las afueras de Denver, un lugar tan lujoso que me hizo sentir fuera de lugar. Cuadros caros colgaban de las paredes, candelabros proyectaban una luz brillante sobre las copas de vino y las risas de los invitados de élite resonaban por la sala. Llevaba una simple camisa de vestir, lo mejor que quedaba en mi armario, y entré, sintiéndome como un extraño en la casa de mi propia familia. Brandon, como de costumbre, era el centro de atención. Estaba en medio de la multitud, presumiendo de una nueva campaña de marketing que dirigió para Maya Sons, aunque yo sabía que era obra del personal. Los invitados aplaudieron, levantaron sus copas en un brindis y Brandon sonrió como si realmente lo mereciera. Mi padre estaba a su lado, dándole palmaditas en el hombro, con los ojos rebosantes de orgullo. Yo estaba en un rincón, sosteniendo un vaso de agua, tratando de ignorar las miradas de lástima de algunos viejos conocidos. Entonces Brandon me vio, su sonrisa se volvió afilada y fría. Archer, gritó, con la voz goteando burla. No esperaba verte aquí. He oído que ahora trabajas en obras de construcción. Eso es apropiado. La sala estalló en carcajadas y sentí que la sangre me subía a la cara. Quería responder, decir que al menos me ganaba el dinero con trabajo honesto, a diferencia de él, que solo se aprovechaba de nuestro padre. Pero me quedé en silencio, agarrando mi vaso con fuerza. Mi padre se acercó, puso una mano en el hombro de Brandon y habló lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. No le hagas caso, Brandon. Tu hermano solo está encontrando su camino. Tú, por otro lado, eres el futuro de esta familia. Todo, la empresa, esta casa, el yate, será tuyo algún día. Esas palabras fueron otro cuchillo, cortando más profundo que cuando me despidieron. Miré a mi padre, buscando cualquier rastro de calidez familiar, pero todo lo que vi fue una fría arrogancia. Me fui de la fiesta temprano sin despedirme. De camino a casa, me detuve en un pequeño parque, me senté en un banco de madera y dejé que los recuerdos de mi abuelo me inundaran. Recordé las tardes que pasaba conmigo, hablando de prácticas comerciales justas, de cómo un hombre debe mantenerse firme, sin importar lo dura que sea la vida. La justicia y la verdad siempre encuentran la manera de regresar, dijo una vez. Y me pregunté si eso era cierto. En este momento, habiéndolo perdido todo, la justicia se sentía como una promesa vacía.
Pero unas semanas más tarde, comenzó a correr un rumor. Me lo contó un viejo amigo que una vez trabajó en el despacho de abogados de mi abuelo. Archer, dijo por teléfono, con voz baja, como si temiera que alguien pudiera oírlo. Se dice que el señor Eugene sí dejó un testamento, pero que desapareció. Me incorporé, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Un testamento? Si eso era cierto, ¿por qué Norman Pierce dijo que no había ninguno? ¿Y por qué desaparecería? Comencé a repasar todo en mi mente. Las palabras de mi abuelo, la mirada fría de mi padre, la sonrisa triunfante de Brandon. Algo no estaba bien. Podía sentirlo. Empecé a rebuscar en los recuerdos de mi abuelo, buscando cualquier pista que pudiera haber dejado. Era un hombre meticuloso. Si hubiera escrito un testamento, se habría asegurado de que estuviera protegido. Fui a ver a Clara, la única persona de la familia en la que todavía confiaba. Me recibió en su pequeña casa en las afueras de la ciudad, donde había vivido desde que se jubiló de trabajar para mi abuelo. Me sirvió una taza de té, con las manos temblando por la edad, y me miró con ojos preocupados. Archer, dijo, no lo sé con certeza, pero el señor Eugene me dijo una vez que tenía planes de dejarte algo cuando falleciera. No confiaba en el señor Harvey y le preocupaba que las cosas no salieran como él quería. Entonces, ¿dónde está el testamento?, pregunté, con la voz casi desesperada. Si el abuelo tenía un testamento, ¿por qué desapareció? Clara negó con la cabeza. No lo sé, pero el señor Eugene era un hombre inteligente. Si quería que tuvieras algo, habría encontrado la manera de asegurarse de que te llegara. Salí de casa de Clara con un débil rayo de esperanza, pero también con una creciente sensación de inquietud. Si había un testamento y había sido ocultado, ¿quién estaba detrás? ¿Mi padre, Norman Pierce, o ambos? No tenía pruebas, ni pistas, solo la corazonada de que la oscuridad que envolvía a mi familia era más profunda de lo que jamás había imaginado. Aquella noche en Denver fue más fría de lo habitual. El viento barría las calles vacías, llevando el agudo frío del otoño. Conduje de vuelta a mi apartamento, con la mente en un torbellino, tratando de unir fragmentos de recuerdos sobre mi abuelo, buscando cualquier señal o pista que pudiera haber dejado. Pero cuanto más pensaba, más sentía que estaba perdido en un laberinto sin salida. Los días siguientes pasaron como una sombra, continué mi trabajo de reparto, conduciendo un viejo camión por caminos polvorientos, transportando paquetes en los que no me molestaba fijarme. Cada vez que me detenía en una obra, miraba los edificios en construcción y mi corazón dolía. Me recordaban a Mayan Sons, a los días en que estaba en las obras supervisando cada pilar de hormigón, cada plano, lleno de orgullo por continuar el legado de mi abuelo. Pero entonces, un viernes por la tarde, todo cambió. Acababa de terminar un turno, agotado y empapado por una lluvia repentina mientras descargaba entregas. Me detuve en una pequeña cafetería en las afueras de la ciudad, un lugar al que solía ir a por una taza de café barato, sentarme y observar el tráfico. La cafetería estaba casi vacía, con solo unas pocas personas dispersas, la tenue luz amarilla proyectaba sombras en las paredes desgastadas. Me acurruqué en un rincón, bebiendo un café tibio cuando la puerta se abrió y entró un hombre. Parecía tener unos 60 años, alto y delgado, con un abrigo gris gastado de hombros raídos. Su pelo plateado asomaba desordenadamente por debajo de una vieja gorra de béisbol, y sus ojos eran agudos y fríos, como si hubieran visto demasiado de lo que preferiría olvidar. Miró alrededor de la cafetería y luego caminó directamente hacia mi mesa sin dudarlo. Un escalofrío me recorrió la espalda. Algo en este hombre me inquietaba. No era miedo exactamente, sino la sensación de que guardaba un secreto que no estaba preparado para afrontar. «¿Archer May?», preguntó, con voz baja y ronca, como si no hubiera hablado con nadie en mucho tiempo. Asentí, agarrando mi taza de café con fuerza. «Soy Connor Marshall», dijo, sacando una silla y sentándose frente a mí. «Fui amigo de Eugene en nuestros días en el ejército». Parpadeé, tratando de procesar esto. Mi abuelo rara vez hablaba de sus amigos militares, pero sabía que tenía profundos lazos con camaradas que consideraba hermanos. «¿Conocía a mi abuelo?», pregunté con cautela. Connor asintió, sacando de su bolsillo un sobre marrón cuidadosamente sellado con cera roja. Lo deslizó sobre la mesa, sin apartar sus ojos de los míos. «Ábrelo», dijo. «Pero no aquí».
En casa, cuando estés solo. Y ten cuidado, Archer. Hay gente que no quiere que veas lo que hay dentro. Me quedé mirando el sobre, con el corazón latiendo con fuerza. Era delgado pero se sentía pesado, como si contuviera un secreto que podría cambiarlo todo. ¿Por qué me da esto?, pregunté, bajando la voz. ¿Y por qué ahora? Connor suspiró, su mirada se desvió hacia la ventana como si comprobara si alguien estaba mirando. Eugene era mi hermano, dijo. Pasamos juntos la guerra y le debo la vida. Antes de fallecer, me encomendó una tarea. Dijo que, si algo le pasaba, debía encontrarte y entregarte esto personalmente. Un escalofrío me recorrió. ¿Qué pasó?, pregunté, mi voz temblaba a pesar de mi esfuerzo por mantener la calma. Connor se inclinó hacia adelante, con voz urgente. Eugene no confiaba en su abogado, Norman Pierce. Pensaba que su testamento podría ser manipulado, así que hizo una copia y me la confió a mí. Pero después de su muerte, me persiguieron. Un grupo de matones, hombres contratados, vinieron a por mí. Amenazaron mi vida, me dijeron que destruyera cualquier cosa relacionada con Eugene. He estado viviendo escondido, moviéndome constantemente, pero no podía romper mi promesa con él. Mi cabeza daba vueltas. ¿Quién está detrás de esto?, pregunté, aunque una parte de mí ya sospechaba la respuesta. Connor me miró directamente a los ojos. ¿Tu padre? No tengo pruebas directas, pero lo conozco. Tiene dinero, conexiones y un motivo. Eugene me dijo que Harvey nunca entendió el verdadero valor de My & Sons. Temía que Harvey lo destruyera todo y quería que tú fueras quien protegiera ese legado. Agarré el sobre con fuerza, sintiendo que me quemaba en las manos. ¿Por qué no vino antes?, pregunté, incapaz de ocultar mi frustración. Mi abuelo lleva meses muerto. Lo he perdido todo. Connor negó con la cabeza, sus ojos llenos de pesar. Quería venir antes, Archer, pero me estaban vigilando. Tenía que asegurarme de que no los llevaría hasta ti. Se levantó, bajándose la gorra. Ten cuidado, Archer. Contáctame si me necesitas, dijo de nuevo. La gente detrás de esto no se detendrá en amenazas. Harán cualquier cosa para proteger sus secretos. Luego desapareció de la tienda, dejándome con un trozo de papel con un número de teléfono y el sobre en mis manos. Regresé a mi apartamento, cerré la puerta con llave, corrí las cortinas y me senté en la mesa de la cocina. Era tarde, solo se oía el sonido constante de la lluvia fuera de la ventana. Abrí el sobre, con el corazón latiendo con fuerza. Dentro había 3 cosas, una copia de un testamento, una carta manuscrita y una pequeña unidad USB. Abrí el testamento primero. Estaba meticulosamente mecanografiado, con la firma de mi abuelo y un sello notarial. El contenido era claro. Mi abuelo me dejaba todas sus acciones en My & Sons, junto con otros activos, incluyendo su finca, una mansión en la costa y un yate valorado en más de $10 millones. Incluía una nota que decía que debía preservar el legado familiar con honestidad y honor. Lo leí una y otra vez, con lágrimas en los ojos. Mi abuelo había cumplido su promesa conmigo, incluso desde el más allá. Luego, abrí la carta manuscrita. Su letra era firme pero ligeramente temblorosa, como si la hubiera escrito en sus últimos días. Archer, comenzaba. Si estás leyendo esto, las cosas han salido mal. Confío en ti, pero no confío en quienes te rodean. Aférrate a lo que te he enseñado y no dejes que te quiten lo que es tuyo. Siempre he estado orgulloso de ti. Me desplomé sobre la mesa, las lágrimas caían sobre el papel. La voz de mi abuelo resonaba en mi mente, clara y cálida, como si estuviera sentado a mi lado. Finalmente, conecté el USB a mi portátil. Apareció un archivo de audio. Presioné reproducir y la voz de mi abuelo llenó la habitación, frágil pero resuelta. Archer, si estás escuchando esto, ya no estoy aquí. Escribí un testamento, pero me temo que no te llegará. Norman Pierce no es de fiar, y me temo que tu padre hará lo que sea para apoderarse de My & Sons. Le di una copia a Connor Marshall, mi viejo camarada. Si algo pasa, busca a Connor. Él te ayudará. La grabación terminó y me quedé allí, congelado, sintiendo como si el mundo se hubiera puesto patas arriba.
No dormí esa noche. Caminé por el apartamento, aferrado al sobre. Las palabras de Connor resonaban en mi mente. Mi padre, Harvey, era el cerebro. No quería creerlo, pero las piezas encajaban. La frialdad de mi padre en el funeral, su sonrisa triunfante cuando me despidió. Los rumores de que me estaba saboteando en el mundo de los negocios. Pero, ¿cómo podría probarlo? La copia del testamento, la carta y la grabación eran todo lo que tenía, pero no eran suficientes para enfrentarme a mi padre y a Norman Pierce, hombres con el dinero y el poder para torcer la verdad. Pensé en Connor, en lo que había soportado, viviendo escondido, perseguido solo para mantener su promesa a mi abuelo. Sentí un profundo respeto, pero también miedo. Si mi padre estaba realmente detrás de contratar matones para silenciar a Connor, ¿a qué me enfrentaba? Miré por la ventana, observando las luces de la ciudad parpadear bajo la lluvia. No podía imaginarlo, pero sabía que el camino por delante no sería fácil. Una oscuridad acechaba y tenía que tener cuidado. Un pequeño error podría costarme todo. Sabía que no podía actuar solo. La copia del testamento, aunque firmada y notariada, era solo un trozo de papel sin reconocimiento legal. La carta y la grabación de mi abuelo eran piezas valiosas del rompecabezas, pero no eran suficientes para cambiar las tornas. Necesitaba a alguien que entendiera la ley, alguien que pudiera ayudarme a convertir estas pistas en un arma. Por eso busqué a Stephen Ellsworth, un abogado especializado en testamentos y herencias. Era un veterano en el mundo legal, y lo más importante, no tenía miedo de enfrentarse a los poderosos. Acordé reunirme con Stephen en su oficina en el centro de Denver, un edificio pequeño pero elegante con paredes de cristal que daban a las bulliciosas calles. Cuando entré, Stephen se levantó de detrás de su escritorio, estrechándome la mano con un apretón firme y una mirada penetrante. Tenía unos 50 años, con el pelo canoso, vestido con un traje azul marino. Pero lo que me sorprendió fue la confianza que emanaba. No la arrogancia de mi padre, sino la seguridad de un hombre que sabía exactamente lo que hacía. Siéntate, Archer, dijo, con voz baja y clara. Dijiste que tenías algo importante. Te escucho. Coloqué el sobre la mesa, sacando la copia del testamento, la carta manuscrita y el USB con la grabación de audio. Se lo conté todo. La muerte de mi abuelo, la afirmación de Norman Pierce de que no había testamento, el despido de mi padre y mi encuentro con Connor Marshall. Stephen escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente o tomando notas. Cuando terminé, cogió la copia del testamento, leyendo cada línea con atención, y luego escuchó la grabación con auriculares. Estuvo en silencio durante mucho tiempo, y sentí que mi corazón latía con fuerza, como si todo mi futuro dependiera de lo que diría a continuación. Finalmente, Stephen se reclinó en su silla, se quitó las gafas y me miró. Archer, seré directo contigo, dijo. Lo que tienes aquí es significativo, pero no es suficiente para ganar un caso de herencia, especialmente contra alguien como tu padre, que tiene dinero y conexiones. Esta copia del testamento es valiosa, pero necesitamos probar que el original fue ocultado o destruido deliberadamente. La grabación y la carta son pruebas circunstanciales, pero necesitamos algo más concreto, como pruebas financieras, por ejemplo, de que tu padre pagó para sobornar a Norman Pierce o a cualquier otra persona involucrada. Asentí, sintiendo un destello de esperanza. Entonces, ¿qué hago ahora?, pregunté. Stephen sonrió, una sonrisa tranquilizadora pero decidida. Empezamos a investigar. Tú localiza a cualquiera que haya trabajado con Norman Pierce, especialmente a aquellos que puedan saber algo sobre el testamento original. Yo me encargaré de la parte legal y prepararé una estrategia. Pero Archer, tienes que tener cuidado. Si tu padre está realmente detrás de esto, no te dejará investigar fácilmente. Salí de la oficina de Stephen sintiendo que había vislumbrado una luz al final del túnel. Todavía no se había resuelto nada, pero al menos tenía una dirección, un aliado. Empecé por contactar a una ex empleada del bufete de Norman Pierce, una mujer llamada Elena, que había sido su secretaria durante años. La conocía de las visitas a la oficina con mi abuelo, y siempre había sido amable, aunque reservada. Le envié un mensaje de texto, quedando en un pequeño café en las afueras de la ciudad, por donde pasaba poca gente. Elena llegó tarde, con aspecto nervioso, mirando constantemente por encima del hombro como si temiera que la siguieran.
Archer, dijo en voz baja. No sé si debería estar hablando contigo, pero como eres el nieto de Eugene, te diré la verdad. Hizo una pausa, respirando hondo. Vi el testamento original, Archer. Estaba guardado en la caja fuerte del señor Pierce. No leí los detalles, pero sé que tenía la firma de Eugene. Luego, un día después de su fallecimiento, desapareció. Le pregunté al señor Pierce al respecto, pero me dijo que me mantuviera al margen, que no era asunto mío. La sangre me hirvió. ¿Estás segura, Elena?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. Ella asintió, con los ojos llenos de miedo. No tengo pruebas, Archer. Pero sé que el señor Pierce no es honesto. ¿Y tu padre? Vino a nuestra oficina varias veces antes de que el testamento desapareciera. No sé de qué hablaron, pero los vi susurrando en la sala de reuniones, y el señor Pierce parecía muy estresado. Agradecí a Elena, prometiendo mantener nuestra reunión confidencial, y me fui con una nueva pieza del rompecabezas. El testamento original había existido y se lo habían llevado. Pero, ¿cómo podría probarlo? Sabía que me estaba metiendo en un juego peligroso y que tenía que ser más cauto que nunca. Mientras tanto, los rumores comenzaron a extenderse. Oí que mi padre y Brandon le decían a la gente que estaba tratando de demandar para robar la fortuna familiar. La calumnia me enfureció, pero no me sorprendió. Mi padre siempre fue hábil para manipular la percepción pública, y Brandon, en su nuevo papel en la empresa, probablemente disfrutaba haciéndose la víctima. Intenté que no me afectara. Luego, surgieron señales preocupantes. Una tarde, al salir del bar después de un turno, noté a un hombre parado bajo una farola frente a mi apartamento. Llevaba un abrigo negro, su rostro oculto bajo una gorra de béisbol, y permanecía inmóvil. Fingí no darme cuenta, pero mi corazón se aceleró. Unos días después, vi un coche negro aparcado cerca de la obra donde estaba haciendo una entrega. El conductor nunca salía del vehículo, pero sentí sus ojos siguiéndome. Empecé a revisar mis puertas y ventanas cada noche, asegurándome de que estuvieran bien cerradas, pero la sensación de ser observado nunca me abandonó. Llamé a Connor Marshall, el hombre misterioso que me había dado el sobre. Quedamos en un pequeño parque temprano en la mañana, cuando la niebla todavía cubría Denver. Connor apareció con un aspecto más agotado que antes, como si los meses de vivir escondido lo estuvieran desgastando. «Te están siguiendo, ¿verdad?», preguntó tan pronto como se sentó en el banco a mi lado. Asentí, relatando lo que había sucedido. Connor suspiró, con los ojos llenos de preocupación. «Archer, te lo dije. Tu padre una vez contrató gente para eliminarme, y no dudará en hacerlo de nuevo. Estás en el camino correcto, pero tienes que tener cuidado. No dejes que sepan que tienes la copia del testamento». Un escalofrío me recorrió. «Necesito pruebas. Steven, mi abogado, dice que si puedo encontrar pruebas financieras, como que mi padre pagó a Norman Pierce o a los matones, podríamos dar la vuelta al caso». Connor asintió. «No tengo pruebas directas, pero conozco a Harvey. Siempre deja un rastro, no importa lo bien que lo oculte. Busca un buen investigador privado. Alguien que sepa cómo investigar sin ser descubierto». Seguí el consejo de Connor. A través de un contacto, contacté a Jack Sheridan, un investigador privado que había trabajado en casos financieros complejos. Jack era un hombre bajo, pero sus ojos eran afilados como cuchillos, y su manera de actuar exudaba la confianza de alguien que había visto demasiados rincones oscuros del mundo. Le di toda la información que tenía, incluyendo mis sospechas sobre mi padre y Norman Pierce. «¿Qué quieres que encuentre?», preguntó Jack, bebiendo café solo. «Transacciones financieras», dije. «Cualquier suma grande que mi padre retirara o transfiriera, especialmente alrededor de la fecha de la muerte de mi abuelo. Si pagó para ocultar el testamento o contratar matones, necesito saberlo». Jack asintió. «Dame una semana. Pero Archer, si tu padre está detrás de esto, tienes que prepararte. No te dejará ganar fácilmente». Una semana después, Jack me citó en un pequeño restaurante en las afueras de la ciudad. Estaba sentado en un rincón, con una pila de documentos frente a él. «Encontré lo que necesitas», dijo, deslizándome los papeles. «Tu padre, Harvey May, retiró 2 grandes sumas de su cuenta personal.
Una justo después de la muerte de tu abuelo, y otra 2 meses después. Ambas fueron en efectivo, sin notas claras, pero las cantidades coinciden con lo que alguien podría pagar a un abogado corrupto o a un grupo de matones a sueldo. Leí los documentos, con el corazón latiendo con fuerza. Las transacciones eran claras. $50.000 en octubre y 30.000 en diciembre. Sin destinatarios nombrados, pero el momento y las cantidades me hicieron estar casi seguro de que estaban relacionados con Norman Pierce y los hombres que persiguieron a Connor. Gracias, Jack, dije, con la voz temblorosa. Esto es lo que necesitaba. Jack me miró, con expresión grave. Archer, estás jugando un juego peligroso. Estas transacciones son solo el principio. Si tu padre sabe que estás investigando, estás en serios problemas. Llévale esto a tu abogado y actúa rápido. Regresé a mi apartamento, aferrado a los documentos como una bomba de relojería. Por primera vez en meses, me sentí más cerca de la verdad. Pero con eso vino un miedo creciente. Si mi padre estaba dispuesto a contratar matones para silenciar a Connor, ¿qué me haría a mí? Miré por la ventana y me dije a mí mismo que no podía detenerme ahora. No cuando había llegado tan lejos. Una noche, después de volver de un turno de reparto, descubrí algo que casi me detuvo el corazón. Mi vieja camioneta, aparcada en un solar vacío cerca de mi apartamento, había sido vandalizada. Los neumáticos estaban rajados, el parabrisas destrozado, y alguien había grabado un mensaje en el capó con un cuchillo. Me quedé allí, sintiendo como si la sangre de mis venas se hubiera congelado. Esto no era un accidente ni una broma de niños. Era una advertencia, y sabía de dónde venía. Llamé a Jack de inmediato, con la voz temblorosa mientras relataba el incidente. Archer, tienes que salir de tu apartamento por un tiempo, dijo Jack por teléfono, con tono grave. La gente que hizo esto no está bromeando. Seguiré investigando, pero tienes que tener cuidado. No salgas solo por la noche. Asentí, aunque no podía verme, y colgué. Unos días después, un sobre anónimo fue deslizado por debajo de la puerta de mi apartamento. Lo recogí, con las manos temblando mientras lo abría. Dentro había una sola hoja de papel con una nota manuscrita. Sé listo y vete de la ciudad. Sin firma, sin rastro, pero el mensaje era tan claro como la luz del día. Mi padre, o alguien que trabajaba para él, me quería fuera, no solo para despojarme del legado de mi abuelo, sino para borrarme por completo. Me senté en el suelo, con la nota en la mano, sintiendo una oleada de ira mezclada con miedo. Pero no podía rendirme. No cuando tenía pruebas, no cuando tenía esperanza. Empecé a cambiar mis rutinas. Evitaba las rutas fijas, dejé de ir a mi cafetería habitual y miraba constantemente por encima del hombro cada vez que salía. Pero por muy cuidadoso que fuera, todavía sentía ojos invisibles observándome. Entonces, una noche, mientras estaba sentado en mi apartamento agarrando un café frío y mirando la pila de documentos, mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Encuéntrame. 10 de la noche bar Rustinal. Es sobre Harvey May. Lo leí una y otra vez, con el corazón latiendo con fuerza. Podría ser una trampa. Connor me había advertido sobre la gente que trabajaba para mi padre, y sabía que no dudarían en atraerme a un rincón oscuro. Pero, ¿y si era real? ¿Y si alguien tenía más pistas? No podía dejar pasar la oportunidad, por muy peligrosa que fuera. Llegué al Rustinal, un pequeño bar en las afueras de la ciudad donde la luz tenue y el olor a cerveza rancia se adherían a las paredes. Elegí un rincón apartado cerca de la salida de emergencia, por si necesitaba correr. El reloj marcaba las 9:55, y me senté allí, agarrando mi teléfono, con los ojos fijos en la puerta. Exactamente a las 10, entró una figura con una sudadera con capucha bajada, ocultando la mayor parte de su rostro. Apreté mi agarre, listo para salir corriendo. Pero entonces la persona se quitó la capucha y me quedé helado. Era Brandon, mi hermano menor. Brandon se veía diferente. Había desaparecido la sonrisa arrogante y los ojos engreídos. Tenía los ojos rojos, el pelo despeinado y las manos le temblaban mientras se sentaba frente a mí. Archer, dijo, con voz ronca. Necesito hablar contigo.
Lo miré fijamente, con todos los sentidos en alerta máxima. ¿De qué se trata esto, Brandon?, pregunté, con voz fría. Te envió papá para tenderme una trampa. Brandon negó con la cabeza, sus ojos brillaban con un miedo que nunca antes había visto. No, Archer, lo juro. Estoy aquí porque no puedo seguir haciendo esto. Sacó una pila de papeles de su chaqueta y los deslizó hacia mí. ¿Mira esto? Cogí los papeles, con el corazón acelerado. Eran correos electrónicos impresos entre mi padre y Norman Pierce. Los hojeé, y cada línea se sentía como un cuchillo. Frases como, pago, encárgate de ello permanentemente, y asegúrate de que nadie se entere, bailaban ante mis ojos. Un correo electrónico de mi padre decía, asegúrate de que el chico nunca tenga una oportunidad. Yo me encargaré del resto. La sangre se me heló. ¿El chico? Ese era yo. Brandon, dije, con la voz temblorosa. ¿De dónde has sacado esto? Brandon bajó la cabeza, con las manos fuertemente entrelazadas. Los saqué del ordenador de papá, dijo. Sé que no me creerás, pero no quiero que esto vaya más lejos. Oí a papá hablar con Pierce sobre eliminarte si no te callabas. Yo. No quiero que mueras, Archer. Quería el dinero, la atención de papá, pero no así. Lo estudié, buscando cualquier indicio de engaño en sus ojos. Brandon se había burlado de mí, se había puesto del lado de nuestro padre, se había reído de mí delante de una multitud. ¿Cómo podía confiar en él ahora? Pero su voz temblaba, y en ese momento, vi a un Brandon diferente. No al idiota arrogante de la fiesta familiar, sino a un hermano menor asustado, atrapado en sus propios errores. ¿Por qué, Brandon?, pregunté, suavizando la voz. ¿Por qué ayudarme ahora después de todo lo que has hecho? Brandon levantó la vista, con los ojos brillantes de lágrimas. Porque me equivoqué. Pensé que papá hacía esto por la familia, pero solo le importa el dinero y el poder. No quiero perderte. Sé que he sido un idiota, pero quiero arreglarlo. Déjame ayudarte. Por favor, perdóname. No respondí de inmediato. Sostuve los correos electrónicos, leyéndolos de nuevo, y me di cuenta de que coincidían perfectamente con el informe de Jack sobre las retiradas de efectivo. Los $50.000 justo después de la muerte de mi abuelo, probablemente para pagar a Pierce para que ocultara el testamento. Los $30.000 más tarde, posiblemente para contratar a los matones que persiguieron a Connor. Todo encajaba de forma aterradora, y sabía que, quisiera o no, necesitaba a Brandon. De acuerdo, dije, con la voz seca. Pero si esto es una trampa, Brandon, te juro que no te perdonaré. Brandon asintió, con aspecto aliviado, pero todavía ansioso. Seguiré vigilando a papá, dijo. Si encuentro más pruebas, te las haré llegar. Pero tienes que tener cuidado. Papá sabe que estás investigando, y no se detendrá. Salimos del bar por separado. Yo primero, Brandon unos minutos después. De camino a casa, no podía dejar de pensar en él. ¿Era sincero Brandon? ¿O era otro de los juegos de mi padre? No estaba seguro, pero sabía que no tenía otra opción. Brandon podría haberme traicionado antes, pero ahora podría ser el único que me ayudara a descubrir la verdad. A la mañana siguiente, me reuní con Steven Ellsworth en su oficina, llevando todo lo que tenía. La copia del testamento, la carta manuscrita de mi abuelo, el USB con la grabación de audio, el informe financiero de Jack y los correos electrónicos de Brandon. Steven examinó cada documento, con los ojos afilados como los de un halcón. Archer, dijo, cerrando el archivo. Esto es suficiente para que presentemos una petición ante el Tribunal de Sucesiones. Solicitaremos reabrir el caso de la herencia por sospecha de fraude. Pero tienes que entender que será una batalla feroz. Tu padre y Norman Pierce no se quedarán de brazos cruzados. Asentí, sintiendo una mezcla de determinación y ansiedad. Estoy listo, dije, aunque una parte de mí todavía temblaba. Mientras podamos reclamar lo que pertenece a mi abuelo, haré lo que sea necesario. Steven sonrió, una sonrisa de confianza. Bien. Prepararé la demanda y la presentaré hoy mismo ante el tribunal. Prepárate, Archer.
Tu padre tiene mucha influencia y utilizará todos los trucos posibles para hundirte. Tal como predijo Steven, la respuesta de mi padre y Norman Pierce llegó como una tormenta. Apenas unas horas después de presentarse la demanda, recibí una llamada de mi padre. Su voz por teléfono era gélida, pero pude sentir la ira hirviendo bajo sus palabras. Archer, ¿qué crees que estás haciendo?, dijo. Te atreves a demandar a tu propia familia, inventando historias para arruinar mi reputación. ¿Te arrepentirás de esto? No respondí, simplemente colgué, con el corazón latiendo con fuerza. Norman Pierce también se pronunció, emitiendo un comunicado a un periódico local en el que afirmaba que yo era un hijo desagradecido que intentaba fabricar mentiras para robar la fortuna familiar. Los rumores se extendieron rápidamente, y sentí las miradas escrutadoras de viejos conocidos, vecinos e incluso antiguos colegas de May & Sons. Pero no me importó. Había perdido demasiado para temer a los susurros. Llegó el día de la primera audiencia judicial, y entré en la sala del Tribunal de Sucesiones de Denver sintiendo que entraba en un campo de batalla. La sala era fría, con paredes de madera oscura y una atmósfera tensa. Mi padre estaba sentado al otro lado, vestido con un traje caro, con el rostro inexpresivo. A su lado estaba Norman Pierce, con aspecto tranquilo, pero noté que sus manos se apretaban una a la otra como si intentara ocultar su nerviosismo. Brandon no estaba allí, y me pregunté si realmente estaba de mi lado como había prometido. La jueza, una mujer de mediana edad con una mirada severa, le pidió a Steven que presentara nuestro caso. Steven se puso de pie, su voz resonaba con fuerza y claridad. Argumentó que había pruebas que sugerían que el testamento original de mi abuelo, Eugene May, había sido ocultado o destruido deliberadamente, y solicitamos al tribunal que reabriera el caso de la herencia. Presentó los documentos, la copia del testamento, la carta manuscrita, la grabación de audio, el testimonio de Elena, la exempleada de Norman Pierce, y los correos electrónicos de Brandon. Cada pieza fue presentada como una flecha apuntando directamente a mi padre y a Pierce. Cuando fue el turno de Norman Pierce, se levantó, ajustándose las gafas y hablando en un tono inquietantemente tranquilo. Señoría, debo afirmar que nunca recibí ningún testamento del señor Eugene May. Los documentos presentados por el demandante son meras copias sin validez legal, y estas acusaciones son completamente fabricadas para empañar la reputación de una familia respetada. La sangre me hirvió. Estaba mintiendo, tan suave como una serpiente. No podía quedarme callado. A pesar de la señal de Steven para que mantuviera la calma, me levanté. Señoría, dije, con la voz temblorosa pero resuelta. Mi abuelo, Eugene May, era un hombre meticuloso. No confiaba en el señor Pierce, por eso confió una copia de su testamento a un camarada militar. El señor Pierce está mintiendo, y tengo pruebas para demostrarlo. La sala quedó en silencio. Todas las miradas se volvieron hacia mí, y la tensión se sentía como una cuerda tensa a punto de romperse. Mi padre me fulminó con la mirada, sus ojos fríos, pero no aparté la vista. Steven continuó presentando el informe financiero de Jack Sheridan. Destacó 2 grandes retiradas de efectivo de la cuenta de mi padre. $50.000 justo después de la muerte de mi abuelo y $30.000 2 meses después. Estas sumas, dijo Steven bruscamente, coinciden con el momento en que desapareció el testamento original y cuando el señor Connor Marshall, amigo de Eugene May, fue perseguido por matones a sueldo. Además, los correos electrónicos proporcionados por una fuente fiable muestran conversaciones entre el señor Harvey May y el señor Norman Pierce sobre pagos y sobre encargarse de ello permanentemente. Observé a Norman Pierce mientras Steven hablaba. Su rostro permaneció compuesto, pero vi gotas de sudor formándose en su frente, y sus manos comenzaron a temblar ligeramente. Mi padre, sentado a su lado, agarró los apoyabrazos de su silla, sus ojos ardiendo en mí. Pero ya no tenía miedo. Sabía que estaba en el camino correcto. Luego llegó el momento crucial. Steven solicitó llamar a un testigo sorpresa, Connor Marshall. Cuando Connor entró en la sala, mi corazón se aceleró. Parecía mayor, más cansado, pero sus ojos eran tan agudos como la primera vez que nos vimos. Prestó juramento, con voz baja y firme. Soy Connor Marshall, camarada de Eugene May de nuestros días en el ejército, comenzó. Antes de fallecer, Eugene me confió una copia de su testamento y un mensaje. Si algo pasa, asegúrate de que le llegue a Archer.
No confiaba en su abogado, el señor Norman Pierce, y temía que el testamento original fuera destruido. Guardé esa copia, y fui perseguido por hombres contratados que intentaron destruirla. El testimonio de Connor fue como una bomba que detonó en la sala. La sala permaneció en silencio, pero sentí un cambio en el aire. Mi padre bajó la cabeza y por primera vez, vi flaquear su confianza habitual. Norman Pierce comenzó a murmurar, tratando de interrumpir, pero la jueza le indicó que guardara silencio. Stephen insistió, reproduciendo la grabación de mi abuelo. Su voz resonó en la sala, frágil pero resuelta. No confío en Norman Pierce, y temo que mi hijo hará lo que sea para apoderarse de Mayan Sons. Esas palabras, combinadas con el testimonio de Connor, dejaron al lado de mi padre con poco margen para argumentar. Bajo la presión de la jueza y el agudo interrogatorio de Stephen, Norman Pierce comenzó a flaquear. Afirmó que no recordaba los detalles de sus reuniones con mi padre, luego se contradijo diciendo, mi padre solo venía de visita para conversaciones casuales. Stephen aprovechó la oportunidad, señalando las inconsistencias en el testimonio de Pierce y enfatizando que las grandes retiradas de efectivo no podían ser una coincidencia. Finalmente, la jueza golpeó su mazo. Basado en las pruebas presentadas, dijo con severidad, el tribunal ordena una investigación penal separada sobre el señor Norman Pierce y el señor Harvey May por posible fraude y ocultación de documentos. El caso de la herencia se revisará de nuevo una vez que la investigación esté completa. Me quedé sentado, sintiendo como si me hubieran quitado un peso enorme de encima. Stephen me dio una palmada en el hombro, susurrando, lo logramos, Archer. Pero esto aún no ha terminado. Asentí, con los ojos todavía fijos en mi padre. Se levantó y salió de la sala sin mirarme, pero supe que estaba conmocionado. Por primera vez, sentí que tenía la sartén por el mango. En los días posteriores a la audiencia judicial, Denver de repente se sintió sofocante. La noticia de la demanda se extendió como la pólvora. Los periódicos locales, que antes habían elogiado a mi padre como un empresario de éxito, ahora publicaban titulares sensacionalistas. Escándalo de herencia en Mayan Sons. Acusaciones de fraude y ocultación de testamento. Los artículos no me nombraban directamente, pero todos sabían que yo estaba detrás de la demanda. Recibí mensajes de viejos conocidos, algunos de apoyo, otros de desprecio, pero no les hice caso. Mientras tanto, la investigación penal ordenada por el tribunal comenzó a desarrollarse. Investigadores de la oficina del fiscal del distrito contactaron a Stephen, solicitando información adicional. Stephen trabajó incansablemente, coordinando con ellos para asegurarse de que cada detalle fuera examinado a fondo. Están investigando a fondo las cuentas de tu padre, me dijo Stephen durante una reunión en su oficina. Si encuentran alguna transacción vinculada a Norman Pierce o a los matones a sueldo, no podrá negarlo. Asentí, pero no podía quitarme la inquietud del corazón. Mi padre no era alguien a quien se pudiera derrotar fácilmente. Tenía dinero, conexiones, y sabía que encontraría la manera de darle la vuelta a la tortilla. Pero lo que más me sorprendió fue el silencio de Brandon. Desde la noche en que me entregó los correos electrónicos en el Rustinal, no había sabido nada de él. Le envié mensajes de texto y llamé, pero no hubo respuesta. Una parte de mí temía que hubiera cambiado de opinión, que se hubiera puesto de nuevo del lado de nuestro padre. Sin embargo, otra parte se aferraba a la esperanza de que Brandon, a pesar de su arrogancia y egoísmo pasados, estuviera realmente tratando de enmendarse. Unos días después, recibí un mensaje de texto de él. Era breve. Encuéntrame en el parque. 7 p.m. Dudé, pero finalmente fui, llevando el cansancio que se había convertido en mi segunda naturaleza. Cuando llegué al parque, Brandon estaba sentado en un banco, con aspecto más delgado y agotado que antes. Se levantó cuando me vio, con los ojos llenos de remordimiento. Archer, dijo, con voz ronca. Me enteré de la investigación. Yo. No sé qué decir. Solo quiero que sepas que esta vez estás haciendo lo correcto. Lo miré. Tú me ayudaste, Brandon, dije. Pero, ¿por qué desapareciste? Pensé que habías vuelto al lado de papá. Brandon negó con la cabeza, con los ojos brillantes de lágrimas. Tenía miedo, Archer. Miedo de que papá descubriera que te di esos correos electrónicos. Pero no puedo dejar que siga haciendo esto.
Ya no quiero ser parte de ello. Hizo una pausa, respirando hondo. Sé que no confías en mí, pero quiero arreglar esto. Si necesitas que testifique en el tribunal, lo haré. No respondí de inmediato. Miré a Brandon y vi a un hermano menor que pensé que había perdido. Gracias, Brandon, dije finalmente. Hiciste lo correcto, y no lo olvidaré. El juicio penal tuvo lugar unas semanas después. Mi padre y Norman Pierce fueron acusados de fraude, ocultación de documentos y conspiración para cometer un delito. Brandon, fiel a su palabra, testificó, declarando que había oído a nuestro padre discutir con Pierce el plan para ocultar el testamento y contratar hombres para intimidar a Connor. Su testimonio, combinado con las pruebas financieras y el relato de Connor, fue el golpe final. Mi padre fue sentenciado a 3 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional si cooperaba. Norman Pierce recibió una sentencia más dura, 5 años por su papel central en la ocultación del testamento. El caso de la herencia se reabrió poco después. Con el testamento original reconocido en base a la copia y las pruebas de apoyo, se me concedió la propiedad de May Sons según los deseos de mi abuelo. Regresé a la empresa, pero no como director ejecutivo como antes. En cambio, elegí asumir el papel de presidente. Brandon no fue procesado gracias a su cooperación como testigo. Lo traje de vuelta a la empresa, pero en un papel menor donde pudiera aprender y demostrar su valía. No lo había perdonado por completo, pero quería darle una oportunidad, ya que mi abuelo me había enseñado a creer en la capacidad de las personas para cambiar. En las semanas posteriores al juicio penal, Denver pareció adquirir un matiz diferente. La luz del sol de otoño era más suave, pero el aire permanecía pesado con los ecos persistentes de la demanda. Mi padre, Harvey May, era ahora un nombre sinónimo de escándalo. Los periódicos cubrieron implacablemente el caso, exponiendo el lado oscuro de un hombre que una vez fue considerado un pilar de la comunidad empresarial. Las poderosas conexiones de las que una vez se había jactado le dieron la espalda, dejándolo solo para enfrentar las consecuencias. La imagen del imperio de May Sons, que mi padre había intentado construir sobre el engaño, ahora no era más que una mancha a los ojos del público. Regresé a May Sons como presidente, no para regodearme de mi victoria, sino para reparar lo que se había roto. La empresa había sufrido pérdidas significativas a raíz del escándalo. Muchos socios se retiraron, empleados veteranos renunciaron y las acciones de la empresa se desplomaron. Pero no me desanimé. Recordé las palabras de mi abuelo. Un edificio sólido debe construirse sobre cimientos de justicia. Comencé la reestructuración, contratando nuevos gerentes, centrándome en la transparencia y la calidad. Me reuní con cada empleado, escuché sus preocupaciones y prometí que May Sons resurgiría, no como una máquina de hacer dinero, sino como un legado de honor y responsabilidad. Una tarde, después de un largo día de trabajo, caminé por la sede de May Sons. El edificio todavía estaba en reparación. Sus paredes agrietadas eran un recordatorio de lo que habíamos soportado. Me detuve ante el retrato de mi abuelo que colgaba en el vestíbulo principal, sus ojos tan agudos y cálidos como siempre. Recordé sus palabras resonando a través de los años. En los negocios, el honor vale más que el dinero. Sonreí, sintiendo como si estuviera a mi lado, dándome una palmada en el hombro, como había hecho cuando saqué a la empresa de un trato difícil. Pensé en mi padre, ahora en prisión, y me pregunté si alguna vez sintió arrepentimiento. Había elegido el dinero y el poder, pero al final, no pudieron salvarlo. Pensé en Brandon, en cómo estaba tratando de empezar de nuevo. Salí, de pie bajo el cielo nocturno de Denver. La ciudad brillaba con luces, cada una como una historia, un sueño, una lucha. No sabía lo que me deparaba el futuro. Podrían pasar años para que May Sons se recuperara, y me enfrentaría a innumerables desafíos. Pero no tenía miedo. Había caminado a través de la oscuridad, enfrentado la traición de mi propia familia, y seguía en pie, más fuerte que nunca. Miré al cielo, donde las estrellas parpadeaban débilmente entre las luces de la ciudad. Pensé en mi abuelo, en lo que había dejado atrás. No solo una empresa, sino una lección sobre la vida. Este viaje no se trataba solo de reclamar un legado. Se trataba de proteger la verdad, defender el honor y dar a otros la oportunidad de enmendarse. Sabía que, aunque ya no estuviera aquí, estaría orgulloso de que no me hubiera rendido.
Respiré hondo, sintiendo el aire frío de Denver llenar mi pecho. No sabía lo que traería el mañana, pero estaba seguro de una cosa. Seguiría adelante, llevando las enseñanzas de mi abuelo, la llama de la justicia y la verdad. Y en las luces parpadeantes de la ciudad, sentí una extraña paz, como si mi abuelo estuviera sonriendo en algún lugar entre las estrellas. Y así termina un capítulo más. Gracias por vivirlo conmigo. Para no perderte lo que viene, asegúrate de suscribirte y ser parte de lo que construiremos. Que esta historia te inspire a crear la tuya. El futuro nos espera. Nos vemos allí.